noite a todos e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presencia neste acto e moitísimas grazas sobre todo a Libraría Cartabón por acollernos tan amablemente unha vez máis nun acto organizado pola Fundación Galiza Escrita. O acto de hoxe é unha conversa con Karina Ochoa, que agora presentarei. Está inserido, como sabedes, nun ciclo de conferencias organizado pola Fundación Galiza Sempre que denominamos Diálogos desde a Periferia. Nese ciclo de conferencias o que estamos tentando é poder traer a Galiza de forma presencial, como é o caso con Karina, e senón de xeito telemático, a persoas moi relevantes a nivel mundial en diferentes ámbitos da política, da economía e en xeral da sociedade. Nese ciclo contamos con xente moi relevante a nivel do panorama político europeo, como foi Marilu McDonald, a secretaria xeral do Sinn Féin, a Catarina Martins, a portavoz do Bloco de Esquerda de Portugal, ou a Francesco Tonucci, o autor da Cía dos Nenos, un gran pedagogo, entre moitos outros. Pero dentro dese ciclo estamos a facer tamén moito fincapé na realidade de América Latina. Eu creo que hoxe, se hai unha parte do planeta que é especialmente esperanzadora, é América Latina. Nese sentido, tivemos a sorte de contar neste ciclo de conferencias nada máis e nada menos que con Evo Morales, expresidente de Bolivia. Contamos con Atilio Borón, un dos grandes intelectuais da esquerda argentina. Contamos con Pablo Sepúlveda, que é o neto de Salvador Allende, para explicarnos un pouco a situación que se estaba a vivir naquel momento en Chile. Contamos con Héctor Cumilav, que é o máximo dirixente do movimento mapuche, co que o nacionalismo galego tamén mantén moita relación. Ou contamos co Premio Nobel Pérez Esquivel, entre outros e outros. Hoxe, recobrando un pouco a presencialidade, temos a sorte de contar con Karina Ochoa. Karina é unha activista e unha académica mexicana, doutora en desenvolvemento rural e é profesora e investigadora na Universidade Autónoma de Ciudad de México. Ela forma parte de diferentes colectivos como La Guillotina ou como outro tipo de colectivos de estudos latinoamericanos no ámbito da formación e da acción feminista, como é GLEFAS. Ela é especialista en todo o que ten que ver con teoría decolonial. Hai con moitas persoas referentes nese ámbito que son tamén moi coñecidas no noso país, como Aníbal Quijano, como Aventura de Sousa, como Minolo, ou como o profesor Ramón Rosfowell, tamén colega de Karina, e como seguramente sabedes, Ramón tamén participou neste ciclo de conferencias, un dos grandes referentes no ámbito da teoría decolonial e ademais un gran coñecedor de Galiza e un gran defensor da causa nacional galega. El, que é de orixe puertorriqueña e que é profesor na Universidade de Berkeley en California, en Estados Unidos. E tamén é unha gran especialista en feminismo e concretamente en todo o que ten que ver con feminismo decolonial. Para nós é unha grandísima sorte poder contar con ela, que está un pouco de xira académica no Estado. Estivo uns días na Universidade de Granada, estará posteriormente tamén na Universidade da Coruña, e para nós foi unha oportunidade e unha sorte poder contar con ela para facer este tipo de conferencias. Así que eu, sin enrollarme nada máis, xa lle deixo a palabra a Karina. Simplemente dicirvos que cando cabe a exposición que aproveitedes para facer preguntas. Outro día en Santiago houve preguntas moi interesantes e a verdade é que paga a pena poder escoitala, como ides comprobar agora, e tamén paga a pena que non vos quededes con ninguna dúbida e que poidades preguntar ou facer os comentarios que estimedes oportunos. Moitas grazas de novo e xa vos deixo con Karina. Bueno, pues también agradecer la invitación a Galiza Sempre, a la asociación y a todas las personas que han hecho posible estas conversaciones.
hace tiempo que no soy parte de Glefas, pero fui, no te preocupes. Ahora soy parte de, y bueno, cofundadora de una red que se llama Red Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, que incorpora también a compañeras de México y América Latina. Y bueno, mi intención es como generar un espacio donde podamos conversar, sobre todo porque muchas veces el problema del colonialismo se centraliza o se asocia a la experiencia de los países que fuimos colonizados. Pero pocas veces nos damos la oportunidad de conversar desde los procesos donde el colonialismo no solamente se piense en América Latina, en África o en algunos países de Asia, sino que podamos pensar cuáles son los puntos que nos permiten identificar ciertos patrones de dominación que son de origen colonial, pero que también tienen expresión muchas veces en los sures de esos nortes globales o en los países llamados centrales, donde también hay sures dentro de su composición y donde ciertos mecanismos coloniales también tienen efectos sobre poblaciones a veces racializadas o que pasan por otro tipo de marcajes de dominación, y particularmente en el caso de la experiencia de las naciones sin Estado, por ejemplo, o la experiencia de pueblos o sectores racializados dentro de estos países. De repente no identificamos las lógicas coloniales que también están impresas, por ejemplo, en el caso de las migraciones o con el caso de personas que están en estos territorios y que también son sujetos y sujetas que viven los procesos coloniales. Un poco lo que me interesa de inicio es poder romper esta idea de que el colonialismo está solamente asociado a la experiencia de los países que hemos sido colonizados, para poder entender también a qué nos referimos cuando hablamos de colonialidad y no solamente de colonialismo. Entonces, quizá hacer un recorrido por el trayecto del debate descolonial en América Latina nos puede ayudar a hacer esas conversaciones y, por ejemplo, a identificar pues, cuáles son los patrones de dominación colonial que también están presentes en estos territorios. Entonces, bueno, primero decirles que en América Latina el debate descolonial empieza a tener fuerza a partir de la década de los 90, aunque hay una larga tradición anticolonial. O sea, en América Latina, desde el momento en que Cristóbal Colón pone un pie en estos territorios, pues empieza un proceso de carácter anticolonial y descolonial que tiene una larga data y que tiene múltiples expresiones, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Pero particularmente en la década de los 90, en América Latina se está dando un proceso muy peculiar que abre la posibilidad de que se empiecen a debatir temas que están asociados a lo que llamamos el pensamiento descolonial. Y hablo particularmente de la década de los 90 porque América Latina ha sido un laboratorio político desde hace más de 500 años. Y ese laboratorio político que inició hace 500 años, donde se empezaron a implementar ciertos patrones de dominación que luego se extendieron a nivel mundial, pues sigue siendo, digamos, el formato que hoy existe. Es decir, América Latina ha sido un laboratorio político desde hace 500 años, pero también lo es hoy y lo fue en la década de los 90, cuando empezaron a aplicar las políticas de corte neoliberal, hicieron estas políticas de ajuste estructural que a ustedes les llegaron prácticamente 20 años después. O sea, a nosotros nos llegan hacia finales de los 80 y principios de los 90, ahí se refinan y luego les van llegando ya bastante refinadas a ustedes con toda esta propuesta además de configuración de la Unión Europea, cuya respuesta pues se vio, digamos, concretada en lo que llamaron el 15M, 11M, ¿no? ¿Cómo era? 15, ya le estoy cambiando, yo cambio los números y los nombres. Pero bueno, este proceso tiene su antecedente en América Latina entre los 80s y los 90s, cuando empiezan los procesos de transición democrática, cuyo modelo era la transición española. Empieza hacia los 80s, pues, bueno, los procesos de democracias electorales en Honduras, en Chile, hacia los 90s y a finales de los 80s también en Argentina. En los 90s también empieza a haber procesos donde en lugares donde había gobiernos autoritarios se empiezan a implementar las democracias electorales.
Y estos nuevos gobiernos siguen cumpliendo la misma función que las dictaduras militares y que los gobiernos autoritarios, con la diferencia de que posibilitan la entrada del neoliberalismo en nuestros territorios. En ese momento hay confluencia de varios procesos. Por un lado, la caída del bloque socialista, la transición democrática de la URSS, llamada perestroika, que también tuvo el mismo efecto que en América Latina, la desaparición de la Guerra Fría, con lo cual también geopolíticamente había una reorganización del mundo, donde al parecer el gran triunfante pues era el polo capitalista encabezado por Estados Unidos. Y en América Latina empieza a haber todo este efecto también de la venta de las empresas nacionales, de la desestructuración del llamado estado de bienestar, que ya en el caso latinoamericano tenía sus propias peculiaridades. Y además hay una emergencia importante de movimientos populares que empiezan a protestar contra este tipo de políticas que se están dando en América Latina. Recordemos también que en 1992 se conmemora el mal llamado descubrimiento de América, que fue llamado también el encuentro de dos mundos, y ahí se articula pues una serie de movilizaciones con una campaña continental que se llamó Campaña Continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y empieza a haber una fuerte visibilidad del movimiento indio a nivel continental, pero también del movimiento afrodescendiente a nivel continental. En ese proceso, bueno, hay una serie de movilizaciones. En el caso de México, en el 94 aparece el EZLN, justamente para evidenciar que, porque había todo esta perorata de que habíamos llegado a la modernidad y los tratados de libre comercio se estaban gestando, o sea, había todo este montaje de que la política neoliberal nos iba a permitir llegar y acceder a los países subdesarrollados, al desarrollo, a la modernidad, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos a tener la experiencia de protesta indígena, en el caso del EZLN en el 94, en el Ecuador, la movilización de la Confederación Nacional de la Confederación de Naciones CONAIE, Confederación... Sí, le cambio yo siempre nombres y números, soy un caso perdido. La CONAIE en el Ecuador, que empieza a tener una movilización muy importante, pero también en Colombia tenemos la movilización, por ejemplo, por la paz, muchas de estas movilizaciones encabezadas por mujeres, que en la tragedia del desplazamiento y la guerra en Colombia empezaron a movilizarse. Poco más adelante empezamos también a ver las movilizaciones en Bolivia por la defensa de los territorios, la guerra del gas y del agua. Empieza a haber una serie de movilización donde ciertos sectores empiezan a figurar, entre ellos el movimiento indio y el movimiento afrodescendiente y los sectores populares. Las discusiones que se están dando en ese momento, que vienen desde el debate más occidental, y si recordarán, porque veo que aquí la mayoría seguramente nació después del 89, era el tema de que estábamos llegando a la posmodernidad. Y la discusión entre Félix Guattari y otros tantos más era si estábamos ante una crisis de la modernidad, del proyecto civilizatorio moderno, que nos iba a llevar a trascender el proyecto moderno, y había quienes planteaban que en realidad estamos ante una crisis recurrente de la modernidad que no permitía la trascendencia del proyecto moderno. Se hablaba, por ejemplo, de la promesa incumplida de la modernidad, que era la promesa de la emancipación, ¿no?, a través de la técnica y de la ciencia, y había toda una discusión ahí que pululaba también en América Latina, pero que de repente pues tenía un desfase muy importante, porque la pregunta inevitable que empezamos a formularnos antes de pensar qué tipo de crisis estábamos viviendo, qué crisis civilizatoria, la pregunta inevitable es cómo llega la modernidad a América Latina, ¿no? Antes de decir qué tipo de crisis estábamos viviendo. Y esa pregunta es sustantiva para esta deriva descolonial, porque ahí el planteamiento de Enrique Dussel, que es un filósofo de origen argentino, nacionalizado mexicano por su exilio en la década de los 70, hace una formulación que va a hacer que nosotros empecemos a disputar la narrativa, digamos, hegemónica, pero que también va a posibilitar el entendimiento de esto que llamamos el debate descolonial o el planteamiento descolonial. Dussel lo primero que plantea es que la modernidad no nace con la Ilustración, y eso ya causa complicación para algunos pensadores y pensadoras.
él lo que dice es, la modernidad nace en 1492, en el momento mismo en que Europa puede, eso que llamamos Europa, que no era tampoco Europa, que eran los reinos cristianos, porque Europa nace después, o sea, en ese momento no existía Europa, pero por efecto de explicación hablamos de Europa. Él dice, nace en el momento en que Europa, o sea, esos reinos de la cristiandad, pueden mirarse a sí mismos desde un ego unificado y constituirse como centro. Suena muy extraño, ¿no? Pero lo que él, en resumidas cuentas, quiere plantear es que antes de 1492, esa Europa cristiana, esos reinos de la cristiandad, pues estaban asediados y cercados por el mundo musulmán. Recordemos que el mundo musulmán estaba hacia el sur, con todos los califatos árabes, bueno, de origen omeya, que llegan al Estado español, lo que hoy conocemos como el Estado español. Toda la parte norte de África, en el Magreb, también estaba bastante extendido el mundo musulmán, en el Medio Oriente, y hacia Asia también había extendido también sus digamos, influencias, llegando hasta el este de China, a donde ya no pudo subir porque los mongoles, en realidad, impiden que los musulmanes sigan expandiéndose. Si no, se hubieran llegado a Marte, o a quién sabe dónde los musulmanes, ¿verdad? En esos, entre el 700 y el 1200. Y en ese periodo, mientras que el mundo musulmán estaba viviendo un momento de mucha luminosidad en términos de la producción científica, mística, matemática, etcétera, etcétera, pues en Europa se vivía lo que se llamó la Edad de Media o el oscurantismo, ¿no? Entonces, Dussel lo que dice es que la conquista de nuestros territorios, la conquista de América, lo que posibilita, después de la caída del reino nazarí de Granada, y que entran digamos, a esta empresa marítima que va a posibilitarles que se instalen en la empresa colonial, lo que posibilita es que esos reinos de la cristiandad se empiecen a mirar ya no como la primera periferia del mundo musulmán, sino que se empiecen a mirar desde una centralidad, porque nos convierten a nosotros, a los pueblos amerindios, en su primera periferia. Y entonces empieza a haber una idea de centro donde Europa empieza a tomar, digamos, este lugar, pero lo toma a la luz de una alteridad, una otredad que somos nosotros los pueblos americanos, que tenemos que ser inferiorizados y construidos como periferia para que se puedan mirar. Esto es como un tema de espejo, o sea, y de identidad, ¿no? Para que se puedan mirar a sí mismos desde este lugar de centralidad. Es decir, nosotros cuando hacemos el proceso de identificación hacemos ese acto de espejo, o sea, depende de frente a quién me pare, yo me defino, ¿no? Entonces, si me pregunta un hombre, ¿tú quién eres? Yo voy a decir, soy mujer. Pero si me pregunta un extraterrestre, ¿tú quién eres? Pues yo voy a decir, soy terrestre, ¿no? O sea, hay ese proceso que Europa, dice Dussel, genera. Es decir, 1492 es el momento en el que se construye la subjetividad moderna. Él habla de dos modernidades. La primera modernidad, que tiene que ver y está íntimamente asociada en la empresa colonial, y una segunda modernidad, que es la que ya conocemos en la narrativa histórica hegemónica, que es la modernidad producto de la historia particular de esta Europa, que está asociada a la Ilustración. Entonces, en este planteamiento, evidentemente nosotros empezamos también a disputar un lugar en la narrativa moderna, un lugar donde la mirada que tenemos sobre la modernidad está determinada en buena medida por la experiencia que vivimos como pueblos en esa historia universal, que no es universal, porque la historia que nos cuenta es la historia de Europa, no la historia universal, porque si fuera universal nos contarían también qué estaba pasando en China, qué estaba pasando en Asia, en África, y entenderíamos la historia mundial realmente mundial, ¿no? Pero entonces, hay en este planteamiento que empieza a dibujar lo que sería el pensamiento descolonial, empieza a haber una disputa de la narrativa histórica, una disputa donde empezamos a mirar la modernidad desde los ojos de quienes hemos sido los vencidos y no los vencedores. Entonces hay un planteamiento que empieza a formular que hay dos caras de la modernidad. La cara luminosa de la modernidad, que es la que prometió el proceso de emancipación humana a través de la ciencia, la tecnología y la razón, y una cara oculta, dice Dussel, que es la cara del genocidio, la expoliación, el exterminio cultural y el exterminio físico de pueblos enteros, no solo los pueblos amerindios, sino también las poblaciones africanas,
llevadas a nuestros territorios en calidad de esclavos y esclavas, que es el preámbulo o es ¿cómo decirlo? Más que el preámbulo, el paso obligado para que exista la cara luminosa de la modernidad. Es decir, sin toda, y esto es muy sencillo de entenderlo cuando hablamos también del desarrollo del capitalismo. O sea, Marx nos cuenta la historia del proceso de acumulación original, pero Marx no nos cuenta que para que eso suceda tuvo que haber un proceso de expoliación donde el oro y la plata que llegan de América posibilita ese proceso de acumulación originaria. Entonces, el capitalismo no puede pensarse sin las lógicas de expoliación que son coloniales. Y en ese sentido, pues todo el oro y la plata que llegó a estos territorios fue transfiriéndose hacia el norte debido a la historia que en ese momento vivía, esta expansión del imperio español, lo que provocó es que hubiera también muchas luchas intestinas. Los Flandes en algún momento empiezan a rebelarse, empieza a haber también un proceso en el que había que contratar ciertos ejércitos, digamos, mercenarios para callar estas sublevaciones, y empieza a haber también un desplazamiento por muchos motivos de estos recursos que van llegando al norte, donde se van estableciendo los primeros bancos y se va desarrollando, ya nos conocemos a Marx, todo el desarrollo del capitalismo. Pero esta otra cara de la moneda que ha sido invisibilizada, que ha sido velada, con el debate descolonial lo que hemos intentado es visibilizarla. Y aquí hay otro planteamiento que es clave, porque lo que se plantea es que la experiencia de conquista y colonización, es decir, la empresa colonial, va generando patrones de dominación sobre las poblaciones colonizadas que tienen un efecto en las formas como se organizan las jerarquías de esas poblaciones colonizadas. Y el elemento de la raza se convierte en esta línea, digamos, organizativa de las jerarquías dentro de estas poblaciones, ¿no? La idea esta de, es que yo no sé si ustedes la conocen, pero a mí, por ejemplo, en la primaria, cuando yo iba a la escuela, nos enseñaban estas imágenes de los estamentos raciales que existían en la colonia, ¿no? Entonces había uno que a mí siempre me llamó, creo que es del único, de los pocos que me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque no muy me acuerdo si era la combinación entre negro y india, o blanco y negra, que se llamaba Salta para atrás, ¿no? Y había toda una serie de jerarquías raciales, ¿no? Que nos enseñaban en la primaria, en el nivel básico, que organizaban las jerarquías internas de estas sociedades colonizadas, ¿no? La raza se convirtió en ese marcaje de jerarquía, pero aquí lo relevante es que estos patrones de dominación colonial que están, digamos, asociados al marcaje de raza, no solamente impactaron a las poblaciones colonizadas, y este es el planteamiento de otro de los autores del giro decolonial, que se llama Aníbal Quijano, que es que estos patrones de dominación también reorganizaron la geopolítica mundial. Es decir, los patrones de dominación colonial configuraron al sistema mundo moderno colonial capitalista, ¿no? Y no tuvieron solo un efecto sobre las poblaciones colonizadas. Y esto tiene que ver con lo primero que planteé. No podemos pensar el colonialismo solamente en términos de la experiencia particular de los pueblos que fuimos colonizados, porque los patrones de dominación que se generaron en esa experiencia no solo impactaron a las poblaciones colonizadas, sino fueron estructurantes del nuevo orden global, y ese orden global se llama modernidad capitalista. Entonces, la modernidad capitalista no puede ser entendida sin esta lógica colonial que le imprime un sello de génesis, que nos va a permitir entender cómo, por ejemplo, la organización geopolítica del mundo está organizada entre centro-periferia, entre países del norte y países del sur, o países centrales y países no centrales. Incluso los debates más contemporáneos, por ejemplo, a nosotros nos dicen, son países en vías de desarrollo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en vías de desarrollo? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿De dónde viene? Y esto lo tenemos que leer en arcos de tiempo largo, porque si no pareciera que es un problema contemporáneo, pero que no tiene nada que ver con el pasado y que no tiene nada que ver con estos patrones de dominación colonial que fueron estructurados desde hace 500 años. ¿Por qué somos países? Primero se nos llamó países periféricos, ¿no? Luego se nos llamó países subdesarrollados,
Y ahora, yo creo que les pareció muy fuerte eso de decirnos subdesarrollados y luego se nos planteó el tema de en vías de desarrollo. O sea, no pierdan la esperanza, algún día lo van a lograr, ¿no? Pero ¿con qué tiene que ver esto? Con la forma con que se configura desde el siglo XVI al sujeto y a la sujeta india. Es decir, si nosotros queremos entender por qué hoy somos países llamados subdesarrollados en vías de desarrollo, tendríamos que dialogar en un arco de tiempo largo con nuestro pasado para entender el presente. En el siglo XVI, en los discursos teológicos, porque en ese momento pues lo que justificaba todo este proceso colonial era el debate teológico, se empieza a discutir si el indio tiene alma o no tiene alma, ¿no? Se recordarán el debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que leerlo con detalle es muy relevante, y bueno, y en ese discurso lo que se está postulando en realidad es la condición de humanidad del indio. El problema de fondo ¿es humano o no es humano el indio, ¿no? Y hay todo un debate teológico, pero quien lo resuelve es un dominico también, que se llama Fray Francisco de Vitoria, que además es llamado el padre del derecho moderno, porque justo él lleva del debate teológico el problema del indio al debate político. Y en resumidas cuentas, lo que Fray Francisco de Vitoria plantea es que, dice él, los indios, como los niños, tienen derecho a sus territorios, ¿no? Y eso es así como, wow, sí les reconocen que los reyes indios tienen su derecho a sus territorios. Pero vean aquí la trampa, porque él dice, pero como los niños son incapaces de administrarlos. Los indios, como los niños, son incapaces de administrar sus propiedades. El problema es un problema de autogobierno. Y aquí entonces entenderán por qué el problema colonial no solamente corresponde a los pueblos de América, también es un problema que se discute aquí. Es la capacidad de tener posibilidades de autogobernar a nuestros propios pueblos. Y fíjense, es un problema que se formuló hace 500 años y que hoy seguimos arrastrando. Entonces dice Fray Francisco de Vitoria, el problema es su incapacidad para administrar sus bienes, porque como los infantes son incapaces de autogobernarse, por tanto requieren de otros mayores en virtud. ¿Y quiénes son esos mayores en virtud? Los cristianos españoles, ¿no? Quienes asumen su condición de superioridad, en este caso son los que pueden tutelar, es el pater del infante, es el marido de la mujer, ¿no? Porque el rollo del tutelaje no solo está anclado al infante. Y ahorita voy a plantear justo el tema de cómo al indio se le feminiza. Y entonces él resuelve diciendo, sí, no tienen ningún problema para que tengan sus propiedades, pero requieren de albaceas que los administren. Y entonces lo que tenemos que hacer es convertirnos, por eso es que le dicen, sí los reconocemos como humanos, pero como humanos infantilizados, ¿no? Y entonces este proceso es mucho más fuerte porque no solo lo infantilizan al indio o a los indios y a las indias, sino que los constituyen como un proceso, como un sujeto feminizado en la medida en que la tutela que las mujeres tienen frente a los padres y a los maridos es permanente. La tutela de un infante tarde o temprano termina y 500 años son suficientes como para que ya no fuéramos países subdesarrollados, ¿no? O sea, ya 500 años, digo, a los 18 los niños y las niñas se vuelven capaces de administrar sus bienes, ¿verdad? Y entonces el proceso es mucho más semejante al proceso de dominación de ese otro cercano que tienen los conquistadores, que son las mujeres. Y aquí se engancha con la cacería de brujas y con todas las prácticas de dominación que antes de aplicarse a ese otro lejano, se aplicaron contra ese otro cercano, que son las mujeres. Esto nos explica cómo el indio, la india, se constituyó como un sujeto que no es un sujeto, es un subhumano o subsujeto, subdesarrollado, ¿no? O sea, no tenemos calidad de humanidad plena. Y el tonto, el niño, las mujeres son esos sujetos que no tienen calidad de humanidad plena. Por eso se nos ridiculiza pensando que somos ingenuos, infantes, tontos, porque esas imágenes remiten a esa construcción inicial que tiene su origen en las lógicas coloniales y que tienen permanencia hoy en día porque hay un continuum de los patrones de dominación colonial que se actualizan. Y voy a dar ejemplos de cómo
estos patrones de dominación tienen permanencia en la realidad de nuestros pueblos, y no solo del nuestro, probablemente también del suyo. Entonces, el tema es que en esta configuración a ese otro indio se le subhumaniza, se le constituye, en el mejor de los casos, en un objeto productor de objetos, o sea, en el proto-obrero. Y al negro y a la negra se les bestializa. No voy a explicar mucho el proceso, pero hay un proceso en el que por eso a ese otro negro y negra se le destina la esclavitud, mientras que al indio se le destina a la servidumbre y va a ser el protobrero, porque ahí hay un proceso que tiene que ver más con la configuración de la explotación humana, no esclavista. Esto lo planteo porque entonces ese otro al que se le transfiere esas cualidades de lo femenino, se le van a aplicar sobre sus cuerpos y sobre su entorno dispositivos de dominación que aquí, en el terreno original, digamos, natal de los colonizadores y conquistadores, se aplicaba contra las mujeres. En esa transferencia de estos patrones de dominación que tenían un sello de género, ahora, cuando migran en este proceso colonial, hay una transfiguración de la condición del género, porque ahora ya no se aplica solo a cuerpos femeninos, sino se aplica a poblaciones enteras. Y en ese aplicarse a poblaciones enteras, el marcaje también se transfigura en raza. Y por eso la articulación entre género y raza es inseparable, porque es co-constitutivo el género de la raza. En México decimos, si tocan a una, nos tocan a todas. Y no lo decimos porque sea un eslogan cualquiera. Tiene que ver con esto, con que si tocan a una mujer, tocan a toda la población. Porque lo que ha pasado en México es que las lógicas siempre de exterminio, de genocidio, son aplicadas primero a los cuerpos de las mujeres y luego se extienden contra las poblaciones enteras. Es el caso del tema de los feminicidios, que ha terminado o derivado también en la desaparición forzada, ¿no? No voy a explicar, porque me queda poco tiempo, creo, cómo es este proceso más detalladamente, pero está claramente registrado cómo se da en México. Hace 30 años los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que además son mujeres racializadas, o sea, son mujeres casi siempre migrantes de zonas rurales, muchas veces indígenas o de sectores populares, que se van y se enganchan a la industria que se genera en el norte del país, que es una industria manufacturera, y que empiezan a aparecer asesinadas, porque claro, son mujeres racializadas que no van a ser reclamadas. 10 años después empiezan a aparecer hombres, o sea, hasta 10 años, cuerpos de hombres asesinados, también racializados. Pues ya lo voy a explicar, ¿verdad? Para que se entienda. ¿Por qué digo si tocan a una, nos tocan a todas? Hombres racializados. Y ojo, aquí el tema es que las organizaciones no gubernamentales empiezan a plantear una hipótesis, si es que esos hombres asesinados habían sido secuestrados por el narcotráfico, o sea, yo le llamo neoesclavismo, para que construyeran los narcotúneles, por ejemplo, porque eran trabajadores de la construcción, carpinteros, herreros, etcétera, y luego cuando no los necesitas, pues son cuerpos que son penetrables y que son desechables, que eso es la característica también de cómo nos configuran a los sujetos indios, ¿no? Como sujetos feminizados que son penetrables y que son desechables. Y 10 años más tarde, el proceso ya no solo aplica a esos cuerpos racializados, ya sean femeninos o masculinos, sino ahora es contra toda la población entera. Y empiezan los registros de gente que desaparece en los trayectos carreteros, familias enteras, clases medias, no importa si eres blanco, moreno, o sea, y también tiene que ver con el narco, ¿no? O sea, son muchos de estos que desaparecen, estas personas, estos hombres y mujeres y jóvenes, son gente profesionista, químicos, biólogos, abogadas, administradoras, y bueno, ahí hay toda una tesis que sigue siendo neoesclavismo por el narco. El narco necesita hacer funcionar sus laboratorios, se necesita abogados, abogadas, y hay entonces 30 años después un desplazamiento de esas lógicas que iniciaron con los cuerpos de las mujeres racializadas y que hoy pues tiene un costo sobre la población entera, con más de 120,000 desaparecidos y desaparecidas en México. Entonces,
Estos son además patrones de dominación que tienen su génesis en las lógicas coloniales y que son lógicas neocoloniales. Es neoesclavismo puro y duro, muchos de estos procesos de desaparición, pero a donde voy es que esta configuración de hace 500 años del sujeto indio y de la sujeta india, pues tiene un marcaje en la idea de que nosotros no podemos ser naciones en desarrollo, ¿no? Somos subhumanas, o sea, somos subdesarrolladas. Algún día lo lograremos, quién sabe cuándo, y estamos en vías de desarrollo. Pero tiene toda la lógica teológica del siglo XVI, la incapacidad de reconocer nuestra plena humanidad, nuestra plena dignidad. Y dignidad significa merecer. Entonces, nuestro pleno merecimiento de la existencia humana. Y esto atraviesa todos los niveles de la vida en nuestros pueblos y muy probablemente atraviesa también a otros pueblos donde la autodeterminación no es posible porque no son reconocidos y reconocidas con plena humanidad, es decir, con plena dignidad, es decir, con plena capacidad política de decidir sobre nuestros pueblos, sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y aquí el debate colonial trasciende la historia de los pueblos que hemos sido colonizados, para entender lógicas de dominación que configuran el sistema mundo moderno colonial y que tienen efectos sobre muchos más pueblos que no solamente somos los pueblos de la periferia. Y ahí hay muchos elementos que nos pueden permitir articular los diálogos respecto a qué tipo de opresiones múltiples vivimos, tanto los pueblos que hemos sido colonizados como los pueblos que, si bien no han sido colonizados y que están insertos en lógicas colonizadoras, de todas maneras viven y padecen estas lógicas coloniales. Y, por supuesto, el debate que les estoy formulando y que se empieza a gestar hacia la década de los 90 y que empieza a tomar fuerza en América Latina hacia los 2000, pues tiene varias vertientes de análisis. Y aquí voy a ir formulando algunas ideas, pero con la idea de ir cerrando para que entremos a la reflexión y al compartirnos parte de estas experiencias. Una de ellas tiene que ver con eso que llamamos colonialidad del saber, porque esto tiene implicaciones también en términos de cómo se construye el conocimiento. Y el conocimiento científico está construido desde estas lógicas coloniales. Evidentemente, esta pretensión de universalidad, de objetividad y de neutralidad del conocimiento, pues tiene efectos en términos de qué posición, qué mirada del mundo se establece y cómo se construyen los procesos como verdad. Y les voy a contar una cosa cotidiana que nos pasó a mí y a otra colega en estos días para expresar justamente la lógica del conocimiento científico. Yo estuve ahora en Granada en un evento y me encontré con una colega indígena zoque, que está haciendo una estancia en Granada desde hace 3 meses. Ella es una chava súper potente, está trabajando las luchas de las mujeres por los territorios, se llama Josefa Sánchez. Y bueno, habíamos quedado vernos en el espacio de la conferencia, entonces cuando terminó la conferencia nos tocó el receso para el café y ahí me la encontré y empezamos a hablar y llegó una compañera de las que había participado cercana al proceso de organización del evento y nos dice, ay, compañera, ¿te puedes tomar una foto con nosotras? Éramos 4. Sí, y entonces Josefa dice, yo se las tomo, ¿no? O sea, entonces le da, sí, gracias. Le da el celular, ¿no? Y entonces Josefa se lo pone a esta altura y toma la foto. Entonces la compañera le dice, no, más arriba. Y entonces Josefa sube el celular y le dice, ¿así te gusta más a ti? Y ella le dice, no, a mí no, es la técnica de la fotografía, ¿no? Entonces nos volteamos así las dos, porque claro, eso es lo que hace el conocimiento científico, descentra mi interés y mi mirada, ¿no? Porque además la interpelación de Josefa fue maravillosa. Bueno, no hay bronca, ¿no? A ti te gusta más así, ¿no? No lo asumo como parte de lo que yo quiero que tú hagas, sino lo asumo como parte de la técnica de la fotografía, de la teoría fotográfica. Eso hace la ciencia. La ciencia imposibilita que el investigador se posicione y diga, desde aquí estoy mirando y este es mi lugar de mirada, ¿no? O sea, es mucho más honesto decir, mira, no puedo mirar más porque desde aquí me paro. Estos son los lentes con los que miro. Pero no, hay una pretensión de neutralidad que además se universaliza. Entonces mi mirada, que es particular, se convierte en una mirada universal. Y ese es el debate que plantea la colonialidad del saber.
Entonces fue maravilloso porque yo cuando pasó eso dije, claro, ahora lo voy a poder explicar en 5 minutos, ¿no? Esa es, no, porque ella le dice, bueno, a ti te gusta más así. No, no es que me guste, ¿eh? Esto tiene que ver con, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir, sí, me gusta más así? Además, la foto es para mí, ¿no? Entonces yo quiero que la tomes como a mí me gusta. No, bueno, en fin, eso cómo sería en términos del conocimiento científico. Nos plantearía otra forma de hacer conocimiento científico. Nos obligaría a hacer conocimiento situado, ¿no? Pero bueno. El otro concepto es la colonialidad del ser. Y aquí la cosa se pone más candente, lo desarrolla un filósofo muy joven, que es de origen puertorriqueño, que se llama Nelson Maldonado Torres, que yo siempre digo algo que cuando me escuche me va a ahorcar, porque yo digo, además está bien guapo, entonces hay que verlo. Nelson plantea, recuperando a Fanon, a Aimé Césaire y a toda la tradición caribeña, el tema justamente de cómo se termina interiorizando los procesos coloniales, ¿no? Entonces hay todo un debate muy interesante que él recupera desde la filosofía y desde la ontología, pero cómo se construye ontología, cómo se construye, cómo nos construimos y cómo nos tragamos el hecho de lo colonial. El mito del sacrificio redentor es un ejemplo de esa colonialidad del ser, ¿no? O la idea de cuando el papá te agarra palos y te pega, y entonces dice, y me lo vas a agradecer cuando seas grande porque lo hago por tu bien, y cuando eres grande se lo agradeces, ¿no? Entonces, te masacró a palos y terminas diciendo, es que me masacró porque lo hacía por mi bien, ¿no? Es un poco esa idea. Bueno, yo lo estoy simplificando mucho y la verdad es que me matarían los colegas si me escucharan, pero un poco va por ahí la discusión. Y hay un otro concepto que con este cierro, que me parece muy relevante, que lo acuña una feminista de origen argentino, pero que la verdad es que es uno de tantos posicionamientos de lo que denominamos los feminismos descoloniales en América Latina. Y ella, María Lugones, lo que plantea es que el género es una imposición colonial. Y lo plantea de la mano de dos autoras inicialmente. Una es una indígena cherokee que se llama Paula Kun Allen, y la otra es una mujer nigeriana, africana, yoruba, bueno, que sigue la tradición, que analiza la tradición yoruba, que se llama Oyeronke Oyewomi, quienes plantean, por un lado, que en las tradiciones cherokees no hay una construcción de género binaria ni de dimorfismo sexual. En el mundo cherokee existe lo que se llamaría el tercer espíritu y que nosotros llamamos tercer género, y que existe como forma de una diversidad de géneros que no se traduce nada más en femenino y masculino, y eso pasa en muchas, digamos, ancestralidades. Y por otro lado, Oyeronke Oyewomi, que plantea que en algunas sociedades de origen yoruba en África no existía el género. Y entonces María Lugones justo dice que el género es una imposición colonial, lo cual se articula bastante con lo que planteé en relación a la feminización del indio, que es una línea de reflexión que yo he desarrollado y que hemos venido conversando muchas compañeras en América Latina. Este planteamiento que se sintetiza en la colonialidad de género, lo que empieza justamente es abrir la discusión en torno a cómo se constituye el género desde estos patrones de dominación colonial, que además pues han marcado nuestros cuerpos, han marcado nuestras vidas, y que tienen también, insisto, mucha vigencia porque hay un continuum en los patrones de dominación colonial que no se queda solo en el registro de hace 500 años, sino que han ido actualizándose y tienen una presencia constante en el aquí y ahora de nuestra vida. Ahí lo dejaría como provocación, como intercambio, para que empecemos ahora sí la real conversación y que podamos hacer pues ¿cómo decirlo? No los intercambios, sino el compartirnos. Esa es la palabra. Bueno, pois como comentaba Karina e como decía eu tamén ao comezo, non deixedes nada sin preguntar porque é unha oportunidade que temos todos e todas, e ela fixo unha exposición sintética, pero hai moitísimas cousas das que pode seguir incidindo en base ás vosas preocupacións. Aí,
Bueno, moitas grazas pola exposición, que me encantou. Estaría moi ben que estivese en institutos de secundaria, por exemplo, unha charla deste tipo, non? Lanzo aí a proposta, porque é unha visión totalmente distinta da historia que temos aquí, tradicionalmente, non? Bueno, os historiadores actuais farán de outra maneira, pero que o que estudamos todas nós era totalmente distinto ao que ti nos contas, non? De todas formas, do que eu che quería comentar ten máis que ver co coñecemento científico, porque me recorda, dame por pensar de todo o que dixeches, en este sistema de publicación científica que existe hoxe, onde se non publicas en revistas internacionais en inglés temas que lle interesan as revistas internacionais en inglés, non es ninguén, non? No mundo científico. De tal maneira que a xente que estuda temas locais, que publica en galego, en español mesmo, ou en catalán, non ten posibilidades de que esas publicacións ou eses temas locais teñan relevancia mesmo para a avaliación da ciencia aquí mesmo. Quero dicir, moitos investigadores ven que aquí non lle valoran igual os estudos locais que os estudos a nivel internacional, non? E, bueno, quería saber que opinas, se ten que ver con esta mesma lógica colonial, que parece que ten moito que ver, non? No sé si vamos pimponeando. Bueno. Sí, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante hacer justo estas comparativas, porque yo encuentro muchos elementos de lo que ha vivido el pueblo galego, claro, con sus matices, ¿no? Y con sus diferencias y distensiones, en términos de cómo ha sido valorado lo galego frente a un proceso que tiene que ver no solo con colonialismo, sino con imperialismo, o sea, con la historia del imperialismo español, que no está separado del colonialismo, porque el imperialismo español tiene su origen también en el siglo XVI, es simultáneo. O sea, el reino de Navarra cae en 1523 y México Tenochtitlan está cayendo en la ciudad en 1521. O sea, al final, si nosotros hacemos esta otra historia, por eso también tenemos que disputar las narrativas históricas, vamos a ver cómo colonialismo e imperialismo están o sea, en un entretejido que nos puede permitir entender cómo hay muchas más cercanías entre nosotros, entre nuestros pueblos y su pueblo, o nación, bueno, también hay distinciones, pero hay también puntos de encuentro. Ahora, necesitamos dialogar con ese pasado. Necesitamos empezar a entender, ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, hay un grupo de historiadores e historiadoras en Andalucía que hace tiempo están haciendo historia descolonial, pensando todo lo que significó justamente es que le llaman reconquista, pero está mal dicho porque tampoco fue reconquista, ¿no? La conquista del al-andaluz, ¿no? Y cómo esto tuvo implicaciones también en el proceso de configuración de este nuevo sistema mundo moderno colonial. Las Canarias, las feministas canarias están también ahí discutiendo, muy interesante, porque están diciendo, nosotras también somos parte de esta historia. O sea, los pueblos llamados aborígenes, que no son bereber, que son, no me acuerdo el nombre, para variar, en fin, no lo voy a decir, pero que entonces ellas están planteando este primer momento de encuentro, guanches, gracias. Este primer encuentro con estos pueblos indígenas, los guanches, tiene también un efecto, ¿no? Entonces, y bueno, ya también las compañeras musulmanas están empezando a leer parte de su historia, no como parte de la historia, pero sí desde una lógica descolonial. Y hay compañeros y compañeras que hoy empiezan a encontrar en esta narrativa la posibilidad de que hagamos realmente una narrativa mundial. O sea, realmente una historia mundial que tiene que ver con nuestra historia. Y esto significa darle visibilidad a esa cara oculta que ha sido la cara de la expoliación, del exterminio, del genocidio cultural, incluso del genocidio físico, como es el caso de nuestros pueblos, que entonces nos podría permitir hacer estos procesos en los que nos encontremos. Ahora, ustedes tienen un tema que tendrán que trabajarlo, que tiene que ver con esta doble tuerca que da el bucle, ¿no? O sea, con este doble, porque al final también son parte de esta historia colonizadora, pero son parte al mismo tiempo de una historia donde sobre su pueblo, su nación, ha quedado impresa la historia colonial. Y luego tienen el desafío, sobre todo quienes apuestan por procesos políticos o procesos sociales actuales,
de pensar cuál es la apuesta política incorporando a sujetos y sujetas racializadas que son parte también de estos territorios. Y pienso en los migrantes, las migrantes, yo no sé si hay afrogalegos o afregalegas, o hay, en el caso de Andalucía hay gitanos y gitanas, no sé si hay gitanos y gitanas galegas. O sea, tienen ahí como otros elementos que obviamente no forman parte de los marcajes que a nosotros nos cruzan. O sea, tienen por un lado el tema de cómo ha sido esta historia colonial dentro de su propio proceso, pero al mismo tiempo cómo son parte de una historia colonizadora, y luego qué pasa con los propios sujetos que nosotros llamamos racializados, pero que aquí no solo atraviesan por la condición racial, dentro de sus propios procesos, ¿no? Entonces, un poco la invitación es a que nos dialoguemos. O sea, el debate descolonial está diciendo necesitamos disputar las narrativas, pero son narrativas que necesitan de diálogos donde estas historias que se entrecruzan se vayan nombrando y se vayan encontrando estas conexiones. Porque si no, replicamos la misma historia, que fue algo en lo que cayó el debate descolonial en un primer momento, era pensar nuestra historia solo a partir de la relación con Occidente. Y entonces otra vez quedan por fuera, por ejemplo, China fue súper importante en términos comerciales en la historia colonial en México, ¿no? O sea, todo lo que llegaba desde China a través del Pacífico a la costa de Guerrero, donde además está la población negra más importante en nuestro país, y de repente pareciera que eso no tiene ninguna implicación en nuestra historia. ¿Sí me explico? Volvemos un poco a estas lógicas donde la centralidad está en relación a dialogar con Occidente, con las metrópolis colonizadoras, pero que no nos damos a la tarea de dialogar entre nosotros y nosotras. O sea, ¿cuándo vamos a dejar de descentralizar este diálogo y vamos a empezar a hablar ya no en la dirección Europa? O sea, sí, pero no nos interesa dialogar con Europa, nos interesa dialogar con los galegos y las galegas, nos interesa dialogar con los andaluces y las andaluzas, nos interesa dialogar con los catalanes y las catalanas, con los canarios y las canarias, ¿sí me explico? O sea, con esas naciones que también, y esos pueblos que también llevan a cuestas este doble proceso colonial imperial, ¿no? Entonces, un poco es esa la intención de estos esfuerzos de empezar a contarles cuál es nuestro trayecto en el debate descolonial, ¿no? Obviamente tiene impactos también en el nivel político, o sea, tiene otras dimensiones, pero yo lo que presento aquí son los elementos de la reflexión para que nos empecemos a dialogar y empecemos a construir puntos de encuentro. No sin reconocer los desencuentros, porque esos también se tienen que reconocer, pero los podemos ir también poniendo en un lugar que nos permita dialogar y que nos permita encontrarnos. Si los ponemos de frente, no va a haber manera. Y vamos a replicar estas lógicas de las que tanto nos quejamos. Entonces, no los podemos poner fuera, pero no los pongamos de inicio de frente. ¿Vais preguntas? No, simplemente unha cuestión, unha pregunta. A teoría colonial, digamos, o corpo teórico, mesmo polo que te entendo, non li moita verdade sobre o tema, entendo que se centra en Latinoamérica e as relacións con latinoamericanos con, bueno, o que me explicado, non? O caso, bueno, centra moito no que foi o papel do Estado español, do Imperio Español, no seu momento na conquista de América, pero por exemplo, Portugal, Brasil, tamén entonces aí xente traballando ese tema, mesmo outras potencias, por exemplo, penso o alcance da teoría que vai a máis alá de Latinoamérica, que pode ser África, Asia, potencias europeas tamén, o que desempeñou Inglaterra, Holanda, todos esos estados, e esos povos que tamén padeceron, bueno, sigue padecendo colonialismo, ¿no? Sí, además existe una larga tradición anticolonial, es lo que les decía, o sea, el debate descolonial no es el primero, o sea, hay una tradición anticolonial que viene, por ejemplo, Edward Said, ¿no? O sea, que les cuento, en los 50, 60 ya se estaba discutiendo también a Aimé Césaire, ¿no? Quien decía, además, una cosa maravillosa, yo no sé si ese libro esté aquí, pero se llama Los discursos sobre el colonialismo, sí, donde inicia diciendo, Europa es una civilización que es incapaz de resolver los problemas que genera, es una civilización que está muerta, ¿no? Con eso inicia Aimé Césaire su discurso, ¿no? Es fuerte y interpela
a esa civilización. Porque casi siempre se nos interpela a nosotros y a nosotras, ¿no? A los que hemos sido el resultado de esto. Pero él interpela y le dice, a ver, el problema es Europa, ¿no? O sea, el problema es que Europa ha construido una apuesta civilización que es una apuesta de muerte. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que el debate decolonial o descolonial más bien, o sea, tiene la característica de que no lo plantea solo en términos del debate capitalista como lo hace, por ejemplo, el debate descolonial. Ahí, por ejemplo, Aimé Césaire empieza a hablar de la articulación entre colonialismo y capitalismo. Recordemos que era parte del Partido Comunista Francés, una época en la que están los movimientos de liberación nacional y la discusión Argelia, y la discusión peculiar tenía que ver con el desarrollo del capitalismo, donde hay una mirada marxista muy fuerte en estos autores y autoras, porque también hay autoras, y el tema descolonial no lo ubica en ese nivel solamente del desarrollo del capitalismo, lo ubica en términos del orden civilizatorio moderno, por ejemplo, ¿no? Y además es más reciente y se da con pensadores y pensadoras de origen latinoamericano. Hubo un importante momento del debate descolonial donde también se visibiliza autores que están en Estados Unidos, aunque son de origen, además en universidades norteamericanas, que son de origen latinoamericano, pero que están en universidades latinoamericanas. Y de repente ahí también hubo mucha crítica, ¿no? De por qué se estaba produciendo otra vez desde los... Pero en América Latina hoy se está haciendo una producción muy potente que se marca en lo descolonial, y yo particularmente siempre insisto que las mujeres en América Latina estamos produciendo cosas muy potentes, poco leídas, pero muy potentes. Y ahí tenemos autoras de origen latinoamericano y afrocaribeño y mujeres indígenas, muchas de las cuales no se llaman ni feministas ni descoloniales, pero que están haciendo aportes importantes al debate descolonial. Yo pongo siempre el ejemplo de Guatemala. En Guatemala hay una generación muy, muy potente de compañeras que están produciendo pensamiento, y la mayoría de ellas son indígenas. Bueno, ellas ni siquiera se llaman indígenas, ellas dicen somos mayas. O sea, eso de lo indígena no lo colgamos, ¿no? Entonces se nombran como son, Cachequil o, en fin, sus nombramientos, ¿no? Una de ellas es Aura Cumes. Yo les recomiendo que la busquen, la rastreen en internet, tiene muchos trabajos. Otra de ellas es Gladys Zul, otra de ellas es Emma Chirix, otra de ellas es Dorotea Gómez, que además tiene un documento maravilloso donde hace el cruce entre cuestión lésbica, indígena y migrante. El texto se llama Mi cuerpo es un territorio político, y a partir de su propia experiencia hace toda una reflexión sobre el cuerpo. Lorena Capnal, Francisca Gómez, o sea, hay una cantidad impresionante de compañeras que se formaron en este boom de las financiadoras internacionales, que empezaron a apoyar y a dar dinero para que las compañeras indígenas hicieran posgrados, y que es muy peculiar porque estas compañeras estudian la licenciatura, hacen maestrías y doctorados fuera de Guatemala, las hacen en Chile, en México, en Costa Rica, aquí, y cuando regresan a Guate, como la universidad es hiperracista, la Universidad de San Carlos, no les abren espacio. Entonces las compañeras regresan a sus comunidades, y desde sus comunidades empiezan a hacer una articulación con procesos súper potentes, mujeres súper formadas que están haciendo una defensa ahora, por ejemplo, de la partería, y varias de ellas antropólogas están junto con las abogadas y abogados, están llevando los procesos a juicio y están haciendo pues todas las investigaciones antropológicas. O sea, están haciendo una cosa potente. Obviamente no las leemos, ¿no? No las conocemos, no sabemos qué están produciendo y no tenemos interés tampoco, ¿no? Entonces ese es un gran problema, porque casi siempre focalizamos el debate descolonial pues en ciertos personajes, que no está mal, porque han sido fundantes y han sido determinantes en el debate, pero que tendríamos que ver que el debate descolonial hoy está tomando muchos bríos en América Latina, y dentro de los feminismos descoloniales hay una producción muy potente. En Brasil hay colegas que están trabajando también el debate descolonial, y lo están trabajando además con toda la tradición de pensamiento feminista que hay.
Entonces, hay autoras, Sueli Carneiro, que son anteriores a estas jóvenes que hoy están debatiendo desde lo descolonial. Están recuperando a Lelia González, por ejemplo, que fueron compañeras que hicieron debates valiosísimos y que quedaron en el olvido y que hoy están siendo retomados en su cruce con lo descolonial. Entonces, hay mucho. La cosa es rascarle. Alguna pregunta máis? A mí me parece súper interesante o tema do xénero que planteache, ¿no? Porque ahora mismo, non sei se coñeces, hai un gran debate en España a raíz da lei trans sobre o feminismo, o xénero, a identidade de xénero e demais. Entonces a mí parece moi interesante o planteamento que faz tú dende que a imposición desa realidade, ¿no? De home-muller e o que estamos vivindo agora, ¿no? Entón, eu como feminista tradicional preocúpame especialmente este cambio, porque vemos que a problemática da muller pode desaparecer como tal, pero por outro lado me parece moi interesante o teu plantexamento, porque eso pode axudar a entender e a focalizar a solución a ese conflicto, ¿no? Era algo que, digamos, non vivimos o domingo, é algo que temos moi aí, vamos, un volcán como da Palma, estralando continuamente, e a mí me parece que ao mellor sería moi interesante intentar enfocar ese problema, porque é un problema real que existe agora mesmo entre colectivos que sempre foron da man, porque realmente tanto os colectivos LGTB como o feminismo sempre foron da man e de repente, bueno, algunhas pensamos que son situacións intencionadas, ¿no? Están enfrentándose. Entonces, eu sí que me gustaría, se coñeces a situación, que tú valorases como ves esto, ¿no? Sí, en América Latina también hubo ese conflicto hace más o menos como 10 años, sobre todo cuando empezó a aparecer lo trans y de repente los encuentros feministas latinoamericanos empezaron a aparecer les compañeros trans o las compañeras trans, y de repente las feministas decían no, o sea, y entonces fue una pugna importante, sobre todo dentro del feminismo autónomo. Y hoy creo que se han tendido puentes de diálogo, pero también se han tendido puentes a partir de reflexiones que tienen que ver con que entender que la categoría de género es una categoría que da luz, es como las categorías son como lámparas, ¿no? O sea, en un cuarto oscuro tú agarras una lámpara y te va a alumbrar una parte de ese cuarto oscuro, pero no te puede alumbrar toda. O sea, entonces tú sacas la categoría género y te alumbra una realidad, pero te va a mantener en oscuridad otras facetas de esa realidad. Entonces, o sea, estos cruces, ¿no? de marcajes que nos atraviesan de opresión, de los marcajes de opresión, que muchos lo trabajan y muchas desde el debate de la interseccionalidad, pero que en realidad en América Latina los debates son más complejos. Por ejemplo, se habla de coconstitución de opresiones, de múltiples opresiones, de matriz de opresiones, o sea, no solamente interseccionalidad. Hay una fuerte crítica al debate a la interseccionalidad, pero un poco el tema es ese, o sea, que de repente la centralidad de género ha impedido que veamos otro tipo de procesos y de formas de dominación. Pienso, por ejemplo, la categoría de género nos puede ayudar a entender muy bien las relaciones de dominación que se dan de hombres sobre las mujeres, ¿no? Pero la categoría de género nos queda corta cuando hablamos, por ejemplo, de la relación que existe entre una mujer blanca de Malibu, Madonna, ¿no? Rica, frente a su jardinero ilegal salvadoreño, racializado. O sea, ahí el género nos plantea dificultades, ¿no? Y nos plantea además una ruptura con la lógica tradicional de la relación jerárquica de los hombres sobre las mujeres, porque una mujer blanca, multimillonaria, que vive en Estados Unidos, en Malibu, en su relación con un hombre racializado, ilegal, que es su jardinero, etcétera, etcétera, ahí no termina de atar cabos este debate tan clásico de los feminismos, ¿no? Que es un problema también que se ha dado y que se ha discutido en nuestra América, porque y que ha sido una fuerte crítica a las lógicas hegemónicas del feminismo, porque
justamente las mujeres indígenas nos han interpelado desde ese lugar a quienes somos vistas como, por ejemplo, blancas mestizas. Yo es algo que siempre pongo sobre la mesa. O sea, mis compañeras a mí me cifran como blanco mestiza, aunque yo no me reconozca blanco mestiza, sino una mujer mestiza racializada. Mestiza racializada en contextos donde a mí no se me mira como blanca, pero claro, cuando yo me desplazo a mis diálogos con mujeres indígenas y con mujeres afromexicanas, ellas sí me miran con un privilegio de blanquitud, porque el mestizaje en América ha sido construido bajo el privilegio de blanquitud. No es el mestizaje de Gloria Anzaldúa, no es la mestiza que es subalterna. No, el mestizaje en América, en nuestra América, se ha construido desde el privilegio blanquito. Entonces, claro, a mí me interpelan desde un lugar en el que, por supuesto, yo hoy entiendo que yo he tenido réditos por ser blanco mestiza. Por más buena onda que llegue a las comunidades, yo tengo una serie de réditos que cobro por el solo hecho de ser blanco mestiza. Y a mí me lo han reflejado Aura Cumes, por ejemplo, ¿no? Aura Cumes, muchas veces cuando llega a México, yo voy a recogerla al aeropuerto, etcétera, y siempre es la última en salir, ¿no? Entonces, la primera vez era así como ya salió toda la gente del aeropuerto, del avión, y no salía, y de repente salí yo, ¿qué pasó? Y me decía, a mí me pasa siempre, o sea, a mí me revisan desde la punta del pelo último hasta los pies, porque llega, claro, con su traje de su pueblo, y le revisan todo. Y entonces yo estaba súper indignada y me decía, Karina, tú tienes que entender que no es lo mismo hablar de racismo que vivir el racismo. No es lo mismo. Y a mí me dice, y deja de hablar de nosotras y ponte a hablar de ti. Ponte a hablar de las mestizas, ¿no? Y a mí, además siendo una colega con la que estimo, con la que tengo una relación cercana, pues claro que me pega. Yo siempre digo, a mí me vienen interpelando desde hace tiempo las compañeras y yo digo, es que es muy doloroso. Es más fácil hablar de la otra, ¿no? Entonces necesitamos tener que hablar, o sea, y yo he hecho un gran esfuerzo ahora de dialogarme con otras compañeras como Breni Mendoza, que también ha aportado mucho al debate descolonial, para que ella también siendo mestiza, hondureña, cifrada como blanco mestiza en Honduras, pues para que empecemos a hablar de esto, hablarnos desde la blanquitud, desde el privilegio de blanquitud, que aunque no querramos, lo tenemos como rédito. O sea, es así, hay un rédito de blanquitud. Y entonces eso nos ha significado repensarnos en nuestro lugar de diálogo con otras compañeras y, como yo siempre digo, reconocer que cuando hablamos tenemos que entender qué voces se callan cuando yo hablo o qué voces visibilizo cuando yo hablo. Y esto ha sido porque las compañeras nos han interpelado y ha sido doloroso. No nos han interpelado desde el mejor lugar. Yo creo que es una gran oportunidad para empezar, con todo el dolor que nos genera, a ver pues dónde están las complicaciones y empezar a darle verbo, ¿no? Empezar a darle forma, empezar a darle apuesta. O sea, la única manera es que le entremos a la herida. Yo esta parte de ser políticamente correcta, me parece, o de intentar traer teorías que nos salven, nos pueden ayudar, pero es difícil. O sea, tenemos que entrarle a esos diálogos, aunque sean dolorosos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola. Yo te quería preguntar, antes hablabas sobre el tema de los feminicidios en México. Bueno, nosotras como mexicanas intentamos estar al día en noticias y tal, pero yo te quería preguntar cómo, desde tu perspectiva, desde tu información, ¿cómo está el tema ahora en general en México? Yo sé que es alarmante, pero... Sí, el tema de las violencias estructurales es muy fuerte. Justamente el otro día me preguntaban, ¿cómo está el tema del narco? Y yo decía, es que es bien complicado porque por más que desde apuestas progresistas se intenten hacer procesos de transformación, ¿cómo lidias con un estado paralelo, como lo es el narco? Porque el narco tiene territorios, tiene ejército, o sea, es un estado, funciona como un estado, ¿no? Las violencias estructurales, evidentemente, o sea, necesitan también respuestas radicales, pero es muy fuerte porque el tema de la violencia no es algo que se quite por decreto. Entonces, sin lugar a dudas, cada vez es más visible, cada vez hay más acciones en contra de este tipo de violencias,
pero tenemos una larga historia de violencia donde el cuerpo de las mujeres es un cuerpo desechable. Es un cuerpo desechable y entonces los desafíos que tenemos no son menores. Yo creo que los casos de violencia siguen siendo alarmantes en nuestro país, como en casi toda América Latina. Y bueno, eso es algo que, por ejemplo, pues forma parte de esta historia colonial, ¿no? Yo el otro día les decía que el otro día yo discutía con un colega, ¿no? Que está en México y que me mandó, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Él es madrileño y además yo lo quiero mucho. Y tenemos una conversación muy, muy honesta. Y entonces me decía, ay, estoy muy preocupado porque me salí en pelotas y me miró el vecino. Y entonces hablaba de cómo ponerte en pelotas era una radical posición por el cuerpo y la cristiandad y no sé qué. Y entonces yo le dije, pues cuidado, porque igual se organiza la gente del pueblo y te quema la casa, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cómo? Y le dije, bueno, o sea, nada más quiero decirte que allá tienes, porque él decía, no, yo en mi país, ta. Y entonces yo le decía, está bien, o sea, ese es tu contexto, ¿no? O sea, es tu contexto, pero en tu contexto no aparece la idea del riesgo. Y eso cambia todo. Y yo le decía, entonces yo le decía, síguete despelotando, no hay problema, nada más verifica cuál va a ser el resultado, ¿no? Porque, entonces yo le decía, claro, o sea, yo no tengo problema con estas vainas, pero yo no salgo a las 3 de la mañana nunca, jamás, sola en mi país. Y ninguna, porque tampoco somos tontas, ninguna de nosotras se nos ocurriría salir a las 3 de la mañana como protesta. Jamás, porque ya sabemos qué va a pasar. Vamos a protestar y vamos a protestar juntas y vamos a ir a las calles y vamos a salir juntas. Pero no voy a hacer un acto porque estás loca. O sea, ¿cómo te arriesgas en un lugar donde las mujeres no podemos salir a las 3 de la mañana? Que eso es algo, por ejemplo, que aquí sí puedes hacer, ¿no? Y ahí es donde empiezan los réditos de blanquitud. ¿Ves? Es la parte donde dices, yo la primera vez que vine a Europa y regresé, yo lloraba, porque yo decía, yo llegué a la zona rural del sur de España, y la gente jornalera vivía mejor que un profesor de secundaria en mi contexto. Entonces yo no entendía, o sea, yo regresé y veía a los perros todos flacos en la calle. Yo vengo de un barrio popular, ¿no? Y yo lloro, para mí la impotencia se traduce en llanto, soy bien chillona, y entonces yo lloraba porque yo veía en el metro cómo los trabajadores iban durmiendo, así, y yo decía, ¿cómo es? O sea, porque por primera vez vi que sí podía vivirse de otra manera. Yo tenía 18 años, quizá 19. Cuando yo vi esto, yo decía, mierda, nunca imaginé que se podía tener un tipo de vida así. Nunca imaginé que podía salir a la calle. Y no porque sea mejor aquí, sino porque esto es lo que deberíamos de tener todos y todas, como mínimo. Y eso no quita que ustedes vivan realidades donde las opresiones sutiles y las violencias sutiles y no tan sutiles existan. Tampoco quiero idealizar, O sea, el hecho de que ustedes no puedan autogobernarse como nación y como pueblo ya habla de eso, pues. Pero lo que quiero decir es que habemos pueblos donde históricamente... Y entonces yo decía, despelótate todo lo que quieras, nada más yo tendría cuidado a ver si no te linchan. Claro, el riesgo es algo con lo que vivimos todo el tiempo y eso marca la diferencia. Y esas son lógicas construidas desde hace 500 años que atraviesan nuestros cuerpos. Entonces, o sea, necesitamos cambiar el mundo para que pueda cambiar América Latina. Por eso necesitamos empezar a hablar entre los pueblos que vivimos esas opresiones. Es verdad, o sea, no es... Se los digo en serio, no es perorata política. Además no sé ni política y no estoy pidiendo votos, entonces no quiero decírselos en serio. O sea, no puede ser una apuesta simplemente local. Tiene que partir de lo local. ¿Alguna cuestión máis? A ver, un pouco unha pregunta. Igual me salgo un pouco do tema, pero interesante particularmente. Quería saber si, o como se vive este debate sobre o colapso que pode vir, o que se fala aquí, o colapso pois medioambiental, pero tamén do capitalismo, de todo o sistema que por aquí empeza bueno, a falarse diso. Bueno, hai moito que se fala, pero parece que agora co COVID máis e coas crises
encadenadas. Entón, como se ven alá en México, si existe este debate, si está na rúa, e como se ve se un debate alleo, porque os problemas, quero dicir, non parece que igual non se mira como unha amenaza, porque bueno, a situación é bastante complicada. Quería saber. Sí, sí está presente en México, pero yo creo que muchos de los procesos se están dando desde las experiencias más locales, o sea, locales que están pensando también lo global. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las movilizaciones que hoy hay en América Latina y que cada vez son más y más, que son las luchas por los territorios, muchas de ellas encabezadas por mujeres. Y hoy están planteando además estas mujeres, que son las que están empezando a poner, o sea, haciendo las luchas para la defensa de los territorios donde hay políticas extractivistas, donde se están contaminando los ríos, donde se está privatizando la tierra, donde está habiendo un efecto sobre la producción agrícola. Muchos de estos debates tienen que ver con todo un planteamiento de mujeres que están diciendo la defensa de los territorios, la defensa de la tierra, la defensa de los recursos, tiene que ser también una defensa por los cuerpos de las mujeres, no está separada. O sea, la lucha que llaman ustedes ecologistas no es una lucha solo ecologista, es una lucha donde en los procesos locales las mujeres están diciendo es la lucha también por la defensa de los cuerpos femeninos. Y entonces ahora hay un movimiento muy fuerte de mujeres, muchos movimientos de mujeres que les llamamos las luchas por el territorio para intentar como darles un lugar, donde se están desarrollando también procesos de reflexión política y de reflexión teórica. O sea, eso también es bien relevante. Las feministas comunitarias, que le llaman, que también son parte de este debate descolonial, hoy están planteando toda esta discusión sobre la relación entre la defensa de la tierra, la defensa del territorio, la defensa de los recursos y la defensa de la vida de las mujeres. Hablan del cuerpo territorio, ¿no? Entonces hay muchas experiencias hoy en América Latina que yo creo que todavía no se plantean como experiencias unificadas en un discurso global, pero que sí tienen un efecto, yo le llamo local, porque sí reconocen el proceso global que está teniendo implicaciones en el ámbito de lo local y desde ahí están accionando. Hay mucho ahora en América Latina y desde los feminismos comunitarios y descoloniales también se está reflexionando. Alguna cuestión máis? No, se me permite, Karina, hai máis que unha pregunta, tamén unha reflexión así para poñer en común tamén contigo, non? A mí chamou moito a atención a primeira vez que o profesor Ramón Rosfogo, non? Que tamén unha das persoas moi referencial en todo o tema da teoría decolonial, veu a Galiza, sorprendeulle moito que o nacionalismo galego conceptualizase o tipo de opresión deste país como colonial. E a partir de aí, el pediume leu textos dos anos 70 da UPG, do nacemento do NG, estudiou moito o caso galego, el coñece moito do caso galego e lle sorprendía moito, non? E eu, falando con el moitas veces, decíalle, que antes citabas o tema de Fanon, claro, eu cando lía todo eso, eu decía que o debate que tiñan co Partido Comunista Francés é exactamente o mismo debate que tivemos e temos guadianicamente aquí a respecto da esquerda española, non? O modelo de opresión colonial, non? Na perspectiva do autoodio, non? Eso Memi, retrato dun colonizado, non? O modelo de autoodio que describe Memi nese libro, eu miraba e dicía, ese é o meu país, non? O modelo de opresión lingüística, de diglosia, non? Lía textos, non? De movimentos indígenas e tal, non? Que falan como é o proceso de xenocidio lingüístico das súas linguas e tal, e eu dicía, con un océano por medio,
pero o esquema mental é exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo, non? O modelo de deturpación de corrupción na historiografía é parecidísimo, non? É dicir, unha historia latinoamericana contada polos vencedores e unha historia galega absolutamente deturpada pola historiografía española e demais, non? Entonces, o modelo de explotación, non? É dicir, aquí non hai cacao, non hai litio, non hai tal, pero hai enerxía, ou hai granito, ou hai eucaliptos, ou hai outro tipo de cousas, non? E ese modelo de explotación. Entonces, eu xa sei o que dicías ti, non? Que non é equiparable, non? En termos o modelo de opresión colonial que sufriu a América Latina, o modelo tan despiadado que tivo históricamente e que sigue tendo imperialismo de actuación en América Latina non ten parangón en Europa Occidental. Eso para mí é indiscutible. Ahora ben, con diferentes graos, pero os mecanismos de opresión para mí son, no fundamental, son os mismos, non? E por eso hai unha parte de todos os teóricos do ámbito decolonial que son moi coincidentes con moitas das cousas que o nacionalismo galego defendeu en solitario moitísimos anos, non? Porque nós, e isto, bueno, para que tamén contextualices, non sempre dixemos o Estado español é un Estado plurinacional, non? E Cataluña é unha nación, Euskal Herria é unha nación, Galicia é unha nación, España é unha nación, e os Canarios é unha nación. Perfecto. E non somos unha nación sen Estado igual que Euskadi e Cataluña. Ahora, no que non somos iguais é no modelo de opresión que nos temos. Porque o noso modelo de opresión é un modelo de opresión que moitos elementos son os definitorios dun modelo de opresión colonial, ¿no? Dentro do centro do sistema, Europa Occidental e na cuna do capitalismo, pero un modelo de colonialismo interno ou como lle queras chamar, pero os esquemas de dominación son moi similares, e iso tamén foi o que fixo que o nacionalismo galego bebera sempre de fontes, bebera moito máis dos movementos de liberación nacional do terceiro mundo que dos movementos da esquerda occidental, non? Aquí se miraba moito máis para Argelia, mirábase moito máis para Cuba, para Angola, para Mozambique ou para Vietnam do que se miraba para a Unión Soviética, por simplificarlo moito, non? E iso ten que ver precisamente con iso, non? E eu creo que por eso a nosa tradición política en moitos aspectos entronca tan ben con todo o tema de colonial, non? Claro, yo creo que hay el tema de colonial, las invitaciones, cuando encontramos estos, o sea, por un lado el tema de disputar la narrativa, o sea, desde dónde disputan su narrativa como nación galega, ¿no? Dentro de los feminismos, ¿dónde están las apuestas de este feminismo galego con todo lo peculiar de la historia colonial e imperial que les atraviesa, ¿no? Y donde también establecemos esos puentes con otros pueblos y otras naciones que también están dando esas batallas, ¿no? O con otros movimientos o con otros procesos. Pero yo creo que es muy interesante partir, por ejemplo, de la disputa de la narrativa histórica como una narrativa de la liberación. O sea, necesitamos construir una narrativa de la liberación y no mantenernos en la narrativa de la dominación, por ejemplo. Pero dentro de los feminismos hay mucho también, y yo creo que ahí tenemos mucho que dialogar, toda la crítica que desde el debate descolonial se ha dado a estos feminismos que llamamos hegemónicos, porque pues no nos convocan, que además no vienen solo del debate del mundo indígena. Por ejemplo, las afroamericanas ya desde más de 200 años empezaban a plantear esta disputa. Yo siempre pongo el ejemplo de Sojourner Truth, que hacia el siglo XVIII, 1789 me parece, o algo así, en la conferencia de Akron, en donde estaban mujeres blancas, esposas de amos, de esclavos, discutiendo su condición de dominación frente a los varones. Ella se presenta en la palestra siendo una mujer esclava recién liberada, que lo que primero que se pregunta es, ¿acaso soy una mujer? Porque esa historia que contaban de las mujeres era una historia que no la atravesaba y que no la reflejaba.
por ejemplo, esta discusión entre lo público y lo privado del feminismo liberal, pues no aplica para las mujeres negras esclavas que estuvieron en el espacio público en calidad de esclavas, ¿eh? O sea, el espacio público nunca las liberó. Entonces, obviamente, este debate de cuestionamiento que luego en la década de los 70s y 80s se expresa también en toda la tradición afroamericana, con la colectiva Río Combahee y Bell Hooks, que justamente empieza a hacer una crítica a esta noción universalizante del sujeto mujer y que pues le critica el planteamiento de Betty Friedan, que era una mujer feminista blanca, diciendo su concepto de mujer que pretende ser universal, lo que retrata es la particularidad de la existencia de mujeres blancas, metropolitanas, de clase media, universitarias, y nosotros, las mujeres negras, no estamos en esa noción. Es en esa noción que se presenta como universal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tanto dentro del feminismo galego también hay esas distinciones frente a un feminismo eurocéntrico que no reconoce la experiencia de esas múltiples dominaciones que atraviesan a estas naciones y a las mujeres de estas naciones? No sé, es una invitación, no lo sé, porque la verdad es que no me atrevería ni siquiera a sugerirlo porque no conozco del todo. Sí logro intuir muchas cosas y yo tengo muy buen olfato. Entonces olfateo y digo, aquí hay algo que hay que capturar, ¿no? O sea, pero también es cierto que no conozco su historia, ¿no? La conozco recientemente y la verdad es que me es muy grato saber que somos, o sea, que son una nación en la que también nos podemos sentir reflejados y reflejadas en la discusión, en las luchas, pero creo que tenemos mucho que dialogar, mucho. Y bueno, decirles que Ramón, que ha estado acá, es un colega que dentro de los pensadores decoloniales está muy implicado en los procesos sociales. Entonces no me extraña que esté en Galicia, porque está en todos lados, está en Venezuela, está en Bolivia, está en México, está en Sudáfrica, está en el mundo musulmán, también está metido. En fin, es un colega que además entiende muy bien. Yo siempre decía, ¿por qué Ramón va tanto a Barcelona y después lo entendí? Él es puertorriqueño y él además ha sido nacionalista en Puerto Rico. Entonces yo decía, claro, ahora entiendo todo, ¿no? Pero puertorriqueño. Sí. Entonces de repente dije, ahí están los anclajes. No me resulta extraño que además de ser puertorriqueño y que tuvo incursiones muy importantes y luchas muy importantes nacionalistas en Puerto Rico, que luego lo llevaron a salir de Puerto Rico y después fuera descolonial. O sea, no me parece extraño, ¿no? Entonces, un poco es con la intención, esto lo digo con la intención de decirles que yo creo que hay mucha disposición de que nos dialoguemos, de que nos compartamos. Yo creo que hay mucho que compartirnos, hay mucho que también va a aparecer en términos de las críticas y las autocríticas, pero creo que este primer diálogo nos puede dar pie pues, a empezar a hacer lo que haya que hacer, entre ellos disputar narrativas de liberación, por ejemplo. Bueno, pois moitísimas grazas a todos e a todas. Sei que queda o tempo corto, pero terá que ser para a próxima visita. Moitísimas grazas, Karina, porque